¿Alguna vez te has preguntado por qué trabajas toda tu vida y aún así sientes que nunca terminas de pagar? ¿Por qué la casa, el coche y hasta la educación parecen cadenas invisibles que nos atan durante décadas? No es una coincidencia, es un diseño. Hay un mecanismo silencioso y poderoso que ha dictado el curso de nuestras vidas durante miles de años y su nombre es simple: interés. Esa pequeña palabra que suena tan inocente, interés, es en realidad la herramienta de control más formidable que la humanidad jamás haya inventado. Nos ha convertido, poco a poco, en esclavos modernos del dinero. Para entender cómo caímos en esta trampa, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, a una época donde el dinero no era digital, ni siquiera de papel. Era una promesa de grano, de oro, de trabajo. Imagina la antigua Mesopotamia, hace más de 5000 años. Los templos, que funcionaban como los primeros bancos, prestaban semillas a los campesinos para que pudieran sembrar sus campos. A la cosecha siguiente, debían devolver las semillas prestadas más un poco más. Ese poco más, conocido como más en sumerio, fue el nacimiento del interés. Parecía un sistema justo, ¿verdad? Una forma de asegurar que los recursos siguieran fluyendo, pero aquí es donde la trampa se cerraba. ¿Qué pasaba cuando llegaba una sequía, una plaga o una mala cosecha? Los campesinos no podían devolver lo que no tenían, no podían pagar su deuda. La desesperación los obligaba a tomar decisiones terribles. Para saldar su cuenta, entregaban lo único que les quedaba. Primero sus tierras, y si eso no era suficiente, se entregaban a sí mismos o a sus familias. Literalmente, se convertían en esclavos por deuda. El sistema que debía ayudarlos a prosperar se transformaba en un mecanismo de opresión. Así, desde su mismo origen, el interés fue mucho menos una herramienta financiera para el progreso mutuo y mucho más una forma de dominación. Los que tenían acumulaban más y los que no tenían perdían hasta su propia libertad. Esta dinámica de poder, nacida en los campos de Mesopotamia, no ha desaparecido. Simplemente ha evolucionado. De los granos de cebada pasamos a las monedas de oro y plata. En la antigua Grecia y Roma, los prestamistas, conocidos como usureros, se hicieron tristemente célebres. Filósofos como Aristóteles condenaban el cobro de intereses, argumentando que el dinero era estéril, que no podía dar a luz a más dinero. Lo veían como algo antinatural, una perversión del propósito del dinero, que era facilitar el intercambio, no generar riqueza de la nada. A pesar de estas advertencias, la práctica continuó, sembrando el caos social. Las deudas impagables provocaban revueltas, y los gobernantes a menudo tenían que decretar cancelaciones masivas de deudas, conocidas como jubileos, para evitar que la sociedad colapsara bajo el peso de la desigualdad. Eran soluciones temporales a un problema fundamental que se negaba a desaparecer. Con el tiempo, el sistema se volvió más sofisticado. La creación de los bancos modernos, especialmente con la invención de la reserva fraccionaria, llevó el poder del interés a un nivel completamente nuevo. Este sistema permite a los bancos prestar mucho más dinero del que realmente tienen en sus bóvedas. Crean dinero de la nada, simplemente como una anotación en un libro contable, y luego nos cobran intereses sobre ese dinero que acaban de inventar. Así que, cuando pides una hipoteca para tu casa, el banco no te está prestando el dinero de otro depositante. Está creando nuevo dinero digital, te lo presta, y tú pasarás los próximos 30 años de tu vida trabajando para devolverlo, junto con una cantidad aún mayor en intereses. El sistema está diseñado para que la deuda siempre crezca más rápido que la economía real. Siempre se debe más dinero del que realmente existe. Es una carrera que, por diseño, no podemos ganar. Esta es la trampa moderna. Ya no nos convertimos en esclavos físicos en los campos, pero nos hemos convertido en esclavos económicos. Nuestra vida gira en torno a pagar deudas, la hipoteca, el préstamo del coche, la deuda estudiantil, la tarjeta de crédito. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo y energía trabajando, no para construir nuestros sueños, sino para servir a la deuda. El interés dicta dónde vivimos, qué trabajos tomamos y qué futuro podemos permitirnos. Pero reconocer la trampa es el primer paso para escapar de ella. Entender cómo funciona el sistema nos da el poder de tomar decisiones más conscientes. Podemos aprender a vivir con menos deuda, a invertir en activos reales en lugar de en pasivos que nos drenan y a exigir un sistema financiero más justo y equitativo. La historia nos muestra que no tiene por qué ser así. El conocimiento es nuestra herramienta más poderosa para reclamar nuestra libertad financiera,
y construir una vida que no esté definida por lo que debemos, sino por lo que soñamos ser. Desde la antigüedad, el poder se medía en tierras, ejércitos y oro. Pero con el paso de los siglos, los imperios más astutos descubrieron un arma mucho más sutil y efectiva: el interés. Se dieron cuenta de que no necesitaban conquistar con ejércitos y espadas, podían hacerlo con préstamos y contratos. La historia está llena de ejemplos. Pensemos en la Edad Media. Mientras los reyes construían castillos y libraban guerras, los banqueros italianos, como los Medici, construían un imperio invisible. Dominaban a reyes, nobles y hasta al papa, no con la fuerza, sino con algo mucho más vinculante: la deuda. Los monarcas pedían préstamos gigantescos para financiar sus ambiciones, catedrales que rozaran el cielo, ejércitos para conquistar nuevos territorios, cortes llenas de lujos. A cambio, no solo entregaban oro, sino que hipotecaban el futuro de sus reinos, las cosechas de sus súbditos, generaciones enteras que nacerían ya endeudadas. El poder ya no residía en la corona, sino en el libro de contabilidad del banquero. Pero esta era solo la primera fase del juego. La verdadera revolución, la que nos afecta directamente hoy, llegó con el perfeccionamiento de una idea: el interés compuesto. Aquí es donde la historia da un giro oscuro. El interés simple es predecible. Pides prestado 100 con un 10% de interés y pagas 10. Pero el interés compuesto es diferente. Es una bestia que se alimenta de sí misma. En el segundo año ya no debes interés sobre los 100 originales, sino sobre 110, y al siguiente sobre 121. No crece de forma lineal, se multiplica exponencialmente. Cada deuda genera más deuda. Cada crédito crea la necesidad de otro. Es un ciclo que, una vez iniciado, es casi imposible de detener. Se dice que el propio Albert Einstein, una de las mentes más brillantes de la historia, describió el interés compuesto como la fuerza más poderosa del universo. Y no estaba bromeando. Es una bomba de tiempo matemática. Imagínalo como una bola de nieve rodando cuesta abajo. Al principio es pequeña, inofensiva, pero a medida que avanza, recoge más y más nieve, creciendo a una velocidad aterradora hasta convertirse en una avalancha imparable. Así funciona la deuda en nuestro sistema financiero. Funciona relativamente bien mientras la economía global crece sin parar, mientras hay más nieve para recoger. Pero, ¿qué pasa cuando la economía se frena, cuando la colina se aplana o, peor aún, cuando llega una crisis? La avalancha no se detiene, simplemente arrasa con todo a su paso. La gente cae en cadena, las empresas quiebran y las familias lo pierden todo. Y no creas que esto es solo un problema de reyes o grandes corporaciones. Esta trampa se ha miniaturizado y democratizado. Hoy vive en tu bolsillo, en tu cartera. Cada hipoteca que firmas para tener un hogar, cada tarjeta de crédito que usas para una emergencia o un capricho, cada préstamo estudiantil que pides con la esperanza de un futuro mejor, todos son versiones modernas de la misma cadena invisible. El sistema te ofrece algo que parece libertad: dinero inmediato, la capacidad de tener hoy lo que no podrías permitirte hasta mañana. Pero es una ilusión. A cambio de ese placer instantáneo, te atan con una cadena que se aprieta cada día más: el tiempo. El interés compuesto juega con el tiempo en tu contra. Cada segundo que pasa, tu deuda crece, incluso mientras duermes. Te venden el sueño de ser dueño de tu casa, de tu coche, de tu educación, pero la realidad es que, durante décadas, no eres el dueño. Eres el inquilino de un banco. Estás trabajando no solo para vivir, sino para pagar el privilegio de haber vivido un poco por adelantado. Y el tiempo, amigo mío, el tiempo es el único recurso que jamás, bajo ninguna circunstancia, puedes recuperar. Es tu bien más preciado y lo estás intercambiando segundo a segundo para alimentar una fórmula matemática. La próxima vez que veas una oferta de cómpralo ahora y paga después, recuerda esta historia. No estás comprando un producto, estás vendiendo tu futuro. No estás aceptando un crédito, estás activando una cuenta atrás. Entender esta trampa es el primer paso para poder escapar de ella. Hoy todo el sistema financiero global está construido sobre una misma ilusión. Los países piden dinero a los bancos centrales, los bancos se lo prestan a los ciudadanos y nosotros, los ciudadanos, pagamos intereses, muchas veces, para toda la vida. Pero aquí viene el truco final, la pieza clave que mantiene todo funcionando. El dinero para pagar esos intereses no existe. No se crea junto con el préstamo original,
La única forma de conseguirlo es creando más deuda. Piensa en esto por un momento. Para pagar los intereses de un préstamo, alguien más tiene que pedir otro préstamo, generando nuevos intereses. Es un ciclo que no puede parar. Esto significa que el sistema entero necesita que sigamos endeudados para no colapsar. Lo que llamamos crecimiento económico es en gran medida crecimiento de la deuda. La máquina debe seguir girando. Y nosotros somos los engranajes. Trabajamos incansablemente para pagar préstamos, ya sea la hipoteca, el coche o la tarjeta de crédito. Las empresas que nos dan trabajo viven de líneas de crédito para expandirse o simplemente para sobrevivir. Y los gobiernos, para cubrir los agujeros que el propio sistema de intereses deja atrás, no tienen más remedio que imprimir más dinero, lo que a su vez devalúa lo que ya tenemos. Somos piezas fundamentales en una maquinaria que no puede permitirse el lujo de detenerse. Y lo más increíble de todo es que lo hemos normalizado. Hemos aceptado esta realidad como si fuera la única posible. Desde pequeños nos enseñaron que endeudarse es un signo de progreso, que tener un buen historial de crédito es sinónimo de libertad financiera, que pagar intereses puntualmente es ser una persona responsable. Nos vendieron la deuda como una herramienta para alcanzar nuestros sueños, cuando en realidad es la herramienta que usa el sistema para asegurarse de que nunca seamos completamente libres. Pero la verdad es muy distinta. El sistema no fue diseñado para que ganes el juego. Fue diseñado para que sigas jugando, para que nunca puedas levantarte de la mesa y decir, ya terminé. El objetivo es que siempre debas un poco más, que siempre necesites el siguiente préstamo. Recordemos cómo empezó todo. El interés nació como una promesa simple y aparentemente justa. Te presto algo hoy y me devuelves un poco más mañana. Parecía lógico, pero con el paso del tiempo, esa pequeña diferencia creció, se multiplicó y se transformó en una cadena global invisible que nos ata a todos. Hoy, si lo piensas fríamente, ya no trabajamos por oro, ni siquiera por billetes con un valor tangible. Trabajamos por números en una pantalla. Trabajamos para pagar intereses. Nuestra productividad, nuestra creatividad, nuestra fe en el futuro y, sobre todo, nuestro tiempo, alimentan un sistema que se beneficia de nuestra constante necesidad. Y mientras sigamos creyendo que la deuda es normal, que es el camino natural hacia el éxito, seguiremos siendo esclavos voluntarios. Seguiremos corriendo en una rueda de hámster, pensando que cada vuelta nos acerca a la meta, cuando en realidad solo hacemos que la rueda gire más rápido. Pero no todo está perdido. Hay una salida. No es fácil, ni rápida, pero existe. Y todo empieza con un primer paso. Entender el juego, comprender las reglas, ver la trampa, y una vez que la ves, puedes tomar una decisión consciente, la de no jugarlo como los demás esperan que lo hagas. Quiero dejarte con una reflexión final. El dinero compra cosas. Los intereses compran personas. Si este video te ha hecho pensar, si ha despertado algo en ti, te pido que le des a me gusta y te suscribas para seguir explorando estas ideas juntos. Y recuerda siempre, la verdadera libertad financiera no empieza cuando tienes mucho dinero. Empieza el día que dejas de pagar por tu propia esclavitud. Gracias por acompañarme.